Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 3 de diciembre de 2020 y esto es La Contracrónica. Tal y como se esperaba desde hace unos meses, los indicadores económicos en España no hacen más que empeorar. El desempleo ha repuntado con fuerza a lo largo de los meses de octubre y noviembre. Los cierres de empresas se han disparado, la deuda y el déficit están por las nubes y la caída del PIB a lo largo de este año es la mayor del mundo desarrollado. Esta es, dicho de manera muy breve, en apenas unos segundos, nuestra situación actual. A modo de aviso, la OCDE advirtió anteayer que España crecerá el próximo año la mitad de lo que prevé el gobierno, es decir, que no se terminará de recuperar la economía hasta el año 2023, y eso como pronto, eso en el mejor de los casos, que podría ser incluso más tarde. La razón de este súbito empeoramiento de las previsiones hay que ir a buscarla al pésimo tercer cuatrimestre que está atravesando la economía española, que venía ya tocada y que, bueno, ha recibido un nuevo varapalo con la segunda ola de la pandemia y su cortejo de restricciones a la movilidad, toques de queda y cierres forzosos de muchos negocios, especialmente los relacionados con la hostelería. El turismo, por lo demás, no solo no se ha recuperado, que incluso se ha hundido más de lo que ya estaba. Sectores como el turismo es de los más claros donde está golpeando la crisis, pero no solo. La exportación, que suele actuar como válvula de escape en periodos de crisis, tal y como tuvimos oportunidad de ver a lo largo de la última crisis económica, pues está averiado. ¿Por qué? Pues por una razón sencilla de entender. El resto del mundo también está en crisis y si tus clientes no tienen dinero para comprar o están ahorrando, pues tú no vas a vender nada. Esto evidentemente complica mucho más las cosas. El gobierno, entre tanto, ha decidido afrontar todo esto con más gasto público y sobre todo con subidas de impuestos, las que ya ha aprobado más las que vendrán con los nuevos presupuestos que están al caer. Una receta típicamente socialdemócrata que no funcionó en el pasado, y el pasado en este caso lo tenemos bastante cerca, y que por lo tanto nada indica que vaya a hacerlo en el presente y en el futuro. Para hacernos una idea rápida del desastre económico en el que estamos inmersos en este momento, nada mejor que un gráfico que publicaba el otro día el diario Expansión, que es un diario español, un diario económico español, muy antiguo ya, tradicional, y que os lo estoy mostrando en este preciso instante, para que lo veamos todos. Ya sabéis que en algunos programas me gusta poner los gráficos, en YouTube ya lo estáis viendo, y si lo queréis ver en iVoox no tenéis más que ir al área de comunidad, pincháis en la pestaña, pulsáis, mejor dicho, con el dedo, en la pestaña de comunidad y ahí os aparecerá este gráfico. Es un gráfico alargado que viene con el encabezado, un encabezado que dice el mayor desplome del mundo desarrollado. Estos son datos de la OCDE y, como bien se ve arriba, variación del PIB previsto para 2020 entre los países de la OCDE y otras grandes economías. Esto es en tanto por ciento. Bien, se trata simplemente de una estimación de la OCDE. Estamos ya en el mes de diciembre, por lo tanto las estimaciones, tienen más valor que las que se hacían allá por el mes de abril o mayo. Estamos ya prácticamente en el año 2021, apenas unos días de entrar en 2021. Y esto el dato concreto es un porcentaje sobre el PIB del año anterior. Y se ve en varios países, no solo en España, ni siquiera solo en los de Europa, sino en países de todo el mundo. Todos los países, con excepción de China, que sí presenta un dato positivo. Claro, para los niveles chinos pues no es un dato muy positivo, solo un crecimiento del 1,78%, que es muy poco. Un país que está acostumbrado, al menos sobre el papel, a crecer entre el 6, 7, 8%, bajar al 1,78%, pues es algo que no tenían previsto en el régimen chino y que les tendrá consecuencias, ¿se entiende? Eso sí, eso les sucede en un año en el que prácticamente todas las economías del mundo están en números rojos. Pero claro, no es lo mismo que los números rojos sean pues muy rojos, rojísimos, rojo sangre, a que tengas unos números rojos de rojo claro. Es decir, no es lo mismo que esta crisis te vaya a costar el año próximo 3 puntos porcentuales de PIB, como vemos, por ejemplo, pues en el caso de Irlanda, que según la OCDE
su PIB se va a contraer un 3,2%, en otros países incluso menos, por ejemplo Lituania un 1,95%, si queremos irnos a la mitad de la tabla, pues qué sé yo, Estonia, Suiza o Nueva Zelanda, que están en el entorno del 4,5%. Una cosa es que te cueste eso y otra cosa es que te vaya a costar pues más de 10 puntos porcentuales. Solo hay 3 países, como podemos ver en el gráfico, son Grecia, el Reino Unido y España. En el caso de España y el Reino Unido no solo están por encima del 10%, sino del 11%. La previsión de la OCDE es que esto a España le cueste el 11,63%. En fin, es una auténtica barbaridad, es una reducción tan bestial en tan poco tiempo, en solo un año. Esto es para 2021, habrá que sumar todo lo que, cuando llegue el momento, todo lo que hemos decrecido a lo largo del año 2020. Bien, yo creo que este dato, y es un dato bastante fácil de entender para cualquiera, es el primer clavo en el ataúd de un gobierno que, ante una situación excepcional e inesperada, evidentemente nadie se esperaba, no solo el gobierno español, sino ningún otro, se esperaba que nos encontrásemos en el mes de marzo encerrados en casa y con todo el mundo parado, que es como estaba el planeta Tierra el día 1 de abril. Bien, pues ante una situación excepcional, como decía, ha ido encadenando errores. Unos movidos por la improvisación del momento, esos podrían ser justificables. ¿Quién no improvisa cuando de pronto le viene algo que no esperaba? Otros por interés político a corto plazo, esos sí son achacables, porque el interés político no justifica la ruina económica bajo ningún concepto, y otros ya directamente por razones ideológicas, es decir, porque ante la situación mala, pues se decidió, entre los distintos caminos que se podían tomar, pues se decidió el peor de ellos, o se ha ido decidiendo casi siempre el peor. El resultado, en fin, no hace falta tener la vista muy aguda, lo tenemos ahí. Todo indica que esto no hará más que empeorar en los próximos meses, estando como está mal. Ahora mismo no estamos a aquellos programas que hacía ya por el mes de junio o julio, que hablábamos del otoño, y que el otoño iba a ser bastante triste, más de lo que es habitualmente. Bueno, pues ya estamos en otoño y efectivamente lo que nos encontramos es con la economía en una situación muy precaria. Tenemos, por no marearos con datos, pero aproximadamente la mitad de las empresas ahora mismo en España están en pérdidas, y si nos vamos a ciertos sectores, como por ejemplo el sector de la hostelería, uno de los más castigados por la pandemia, por razones fáciles de entender, pues los números rojos inundan ya los balances del 75% de las empresas. Es decir, una mayoría, en este caso, más que absoluta, de los que tienen un bar, un restaurante, de los que están en este negocio, pues tienen ahora mismo la empresa en pérdidas. Las empresas no son como el Estado, las empresas pueden quebrar. Llegado un momento, los dueños, ya sean grandes o pequeños, no pueden sostener las pérdidas y tienen que echar el cierre, echar la persiana, como decimos en España, despedir a sus empleados y poner a salvo lo que puedan poner a salvo. Bien, semejante destrucción del tejido productivo, que es que es lo que estamos viendo desde principios de año, una destrucción sistemática de riqueza desde el mes de marzo. Bien, esto augura lo peor, no nos vamos a engañar. Yo, como bien sabéis, soy una persona optimista y me gusta siempre ver el vaso medio lleno, pero es que cuesta un poco ver el vaso medio lleno cuando uno echa un vistazo a las gráficas. Con esto no estoy diciendo que vayamos a estar dentro de, 10 años igual, no en absoluto, pero desde luego a medio plazo la situación es bastante complicada. Más complicada aún si tenemos en cuenta que en España se da la crisis económica con una crisis política en paralelo, con serios problemas de encaje, tanto en el Parlamento como en otras instituciones, donde se están produciendo luchas diarias. Esto lo llevaba, creo que era el Wall Street Journal, hace no mucho, un par de meses, que se estaba complicando todo lo malo que nos había traído la pandemia, se estaba complicando y esto lo denominó literalmente, una política venenosa. La política en España ha derivado tremendamente venenosa a lo largo del último año. Todo se lee en clave política, todo se lee en corto plazo, se toman decisiones que yo no sé si saben previamente que son dañinas o tóxicas directamente para los agentes económicos, pero se toman con idea de tirárselas en la cabeza al adversario político. Bien, pues esto es lo que hay. La salud de nuestra economía, como la de cualquier economía de un país de economía mixta, descansa sobre la salud de su sector privado. Y nuestro sector privado hoy por hoy está
pues siento decirlo, pero está muy perjudicado. Esto es algo elemental, no hace falta haber pasado por la universidad, ni estudiando económicas, ni haber hecho un máster. Es algo que está al alcance de cualquiera y que solo ignoran los que padecen, bueno, los niños, obviamente, y los que padecen ceguera voluntaria. La ceguera voluntaria tan típica de los que se encuentran dominados por la ideología, de los que realmente están convencidos que cuanto peor le vaya al sector privado, mejor para ellos, o incluso algunos llevan esta ceguera tan lejos que piensan que cuanto peor le vaya al sector privado, mejor para el país en su conjunto. Pero bueno, ahí estaríamos hablando ya prácticamente de robots dominados por la ideología, que ni siquiera la utilizan para mantenerse en el poder, sino porque creen firmemente en eso que luego nos comunican a través de sus artículos y de las redes sociales. El sector privado en España aún no está en ruinas, esa es la verdad, todavía, pero amenaza ruina. Y así lo atestiguan, pues hoy por hoy todos los indicadores económicos. En las crisis siempre uno trata de buscar la parte positiva, lo que se conoce como brotes verdes. Bueno, aquí hay un pequeño brote verde, o esta parte es cierto que esto está mal, pero por el otro lado tenemos algo que está bien o hay algo de esperanza. Hoy por hoy, estamos en diciembre de 2020, cuesta encontrar, es que no lo hay, un indicador económico que invite al optimismo. Nada, no existe un solo brote verde al que agarrarse. En otras épocas, en el año 2010, por ejemplo, sí podía uno agarrarse a alguna cosilla. Por ejemplo, que el resto del mundo estaba saliendo de la crisis poco a poco, de la de 2008-2009, y las exportaciones empezaron a crecer. En este caso ni siquiera tenemos eso. Y si la cosa todavía no ha descendido a la calle, que no lo ha hecho, se respira esto que los sindicatos denominan paz social, pues se respira bastante paz social. Hay alguna manifestación que otra, pero desde luego no se percibe hoy por hoy en la calle. Se percibe algo de enfado, pero enfado a título individual. Es decir, la cosa no ha roto, como por ejemplo rompió en el año 2011-2012, donde sí efectivamente se empezaron a ver manifestaciones, aquello del 15M en la Puerta del Sol y en otras plazas de distintas ciudades españolas. Eso todavía no lo tenemos. Y si no lo tenemos es, bueno, entre otras cosas, porque no podemos tampoco salir a la calle con demasiada libertad, porque ha sido todo tan rápido que nos ha pillado con el pie cambiado a la sociedad en su conjunto. Y bueno, y porque los sindicatos hoy por hoy, y esa es la realidad, son marionetas del gobierno. Y bien, y el propio gobierno pues es el primero que quiere mantener cierta ilusión de normalidad. De hecho, buena parte de toda su acción de gobierno es esa misma, es transmitir que aquí no pasa nada, que aquí no ha pasado nada y que todo lo que viene va a ser necesariamente bueno. Y ahora, antes de continuar, os voy a ofrecer un consejo publicitario con Endesa. Me queda hoy y mañana, que también lo escucharemos en la contrahistoria. ¿Sabíais que la energía renovable es capaz de salvar pueblos? Pues sí, así es. Cada vez son más los pueblos que tienen la oportunidad de poder utilizar sus recursos naturales para conseguir energía sostenible. Pocos son capaces de ver el potencial de los pequeños pueblos que están en riesgo de desaparición y su riqueza oculta. Pero hay una empresa que sí lucha por ellos y los ha convertido en una pieza fundamental de nuestra energía hoy en día. Endesa. Endesa ha abierto la puerta al desarrollo y la recuperación de algunas poblaciones de la España deshabitada a través de la construcción de nuevos parques de energía renovable. Pueblos y ciudades como Fuendetodos, Muniesa, Paradela, Totana y Carmona son los que gracias a estos proyectos están experimentando un momento de renovación en todos los ámbitos. Este último es un gran ejemplo de cómo la sostenibilidad y la tecnología pueden ayudar también a la tradición y la agricultura, porque Carmona es un lugar donde conviven cultivos y placas fotovoltaicas, pero también decenas de paneles de abejas conformando un apiario solar. Una nueva iniciativa llamada Agrivoltaica, donde las nuevas energías y la agricultura comparten el mismo suelo creando una economía circular. Si quieres saber más sobre estos proyectos, visita la web endesa.com.
Os hablaba antes de este consejo publicitario, de la actuación de los sindicatos, de la no actuación de los sindicatos. Simplemente no existen, no están, a pesar de que se están perdiendo puestos de trabajo diariamente, a pesar de las irregularidades y de los problemas con los expedientes de regulación temporal de empleo, a pesar de las subidas sistemáticas de la cuota de autónomos, los sindicatos, que son en principio los representantes de los trabajadores, son la parte de los trabajadores, no dicen esta boca es mía. ¿Por qué? Pues porque de ellos nada puede esperarse. No lo pudimos esperar en la última crisis económica y tampoco lo podemos esperar en esta. Se activarán cuando dejen de gobernar los suyos. Vamos, lo mismo, exactamente lo mismo que sucedió hace 10 años. El gasto público desaforado y financiado principalmente sobre emisiones de deuda, no hay más que echar un vistazo a cómo el gobierno emite deuda sistemáticamente, prácticamente todas las semanas, esto no durará eternamente. No puedes hacerlo. Al final aguanta, ya sabéis, el viejo dicho de contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. Ahora el gobierno está en el vicio de pedir y llegará un momento en el que los que prestan pasen a la virtud de no dar. En el año 2021, es decir, dentro de unos días, el Estado sostendrá más de la mitad de un PIB decreciente. De hecho, ya lo sostiene. El gasto del Estado. A algunos esto les puede parecer algo así como un sueño cumplido. Pueden decir, bien, perfecto, por fin lo hemos logrado. Veis cómo funciona una economía en la que el Estado es el principal agente económico. Pero la realidad es que el Estado solo puede gastar lo que previamente ha recaudado, nada más, o lo que pide prestado. Eso es todo lo que puede gastar el Estado, o si está enajenando alguna propiedad, edificios y cosas por el estilo, o empresas públicas. El Estado español apenas tiene empresas públicas, luego ni siquiera tiene esa escapatoria, como si la tuvieron otros gobiernos en el pasado. Así que tiene que vivir de la recaudación y de los préstamos. En países con divisa propia puede hacerse trampas recurriendo a la emisión de moneda. Pero ese no es nuestro caso, emisión de moneda y su consecuencia, a veces a corto plazo, otras a medio, en función de la cantidad de moneda que emitan, su consecuencia es la inflación. Pero eso aquí no aplica en España. Aquí los euros que tan alegremente gasta el gobierno, como si se recogiesen de los árboles, no pueden crearse a placer, o por lo menos no puede crearlos él a placer. No es el dueño de la impresora, de la máquina de crear euros. La fiesta, por lo tanto, terminará más pronto que tarde, y lo hará dejando tras de sí, pues, un panorama aterrador de desempleo, de una economía con problemas muy serios de falta de competitividad, y en fin, y esto creo que es todavía más grave, con grandes grupos de población dependientes de los subsidios. Podríamos pensar que es lo que, si no todo el gobierno, sí buena parte del gobierno busca, pero se tendrá que entender con esos grupos, llegado el momento en el que no pueda liquidar los subsidios. En países como Argentina, el Estado se puede permitir estirar la goma un poco más, de hecho bastante más, porque a fin de cuentas, tanto el peso como los tipos de interés depende de ellos, depende del Estado, depende de los gobernantes. Y su capacidad regulatoria es plena. El gobierno argentino puede poner las reglas como le venga en gana. Pueden fijar aranceles, todos los que creen oportunos, y blindar a sectores enteros de la economía, de la competencia internacional. Tienen esa disponibilidad. El gobierno español no la tiene. Vamos, en Argentina, en definitiva, puede manejar la economía nacional como si fuese una finca de su propiedad. Digo Argentina por ser un caso parecido al de España. Argentina y España se parecen bastante en muchos aspectos, y no solo en el del idioma y la cultura. Las economías también son relativamente parecidas, y por supuesto el factor humano muy parecido, casi calcado. El gobierno español, como os decía, no puede hacer lo mismo, aunque algunos perseveren en esa creencia y estén convencidos que no, que al final se saldrá de esa manera. Aquí el Estado no emite moneda. Sus competencias regulatorias están muy restringidas por Bruselas, que básicamente casi todas las regulaciones, desde luego todas las importantes, nos vienen directamente desde Bruselas. Y no puede cerrar las fronteras. No puede impedir, por ejemplo, que una empresa se traslade a Portugal, por hablar de un país cercano, y opere en España sin que nadie se lo pueda impedir. Eso no lo puede hacer una empresa argentina que se va a Paraguay o que se va a Chile. Empezaría con cambios de divisa, bueno, y con 1000 problemas que le pondrían, claro, si desmonta la fábrica en Argentina para montarla en Chile. Vamos, que no puede hacerlo, en resumidas cuentas, solo tiene muchas dificultades para hacerlo. Aquí, de hecho, cualquier español puede hacer las maletas y establecerse él y todo su capital
en cualquiera de los 26 Estados miembros de la Unión Europea. Son 27, pues quitando España quedan 26. No son precisamente países pobres. Y algunos son parecidos. Léase Portugal, léase Francia, léase Italia, en los que los españoles se pueden establecer con bastante facilidad. Efectos culturales, quiero decir. Se paga la misma moneda. España, para desgracia de iluminados y de bolivarianos, no es una finca, vamos. Es una pena por ellos, pero es que es así. Aunque quieran creer algunos que es una finca. Los griegos pudieron experimentar esto en sus propias carnes hace unos años, no muchos años, lo tenemos todavía en la memoria. El parque temático de despilfarro, impuestos confiscatorios, quejas lastimeras y, irresponsabilidad fiscal e irresponsabilidad general. Todos los ámbitos duró unos cuantos años. Los pudimos ver. Recordémoslo, aquello cuando Grecia no se bajaba de las portadas de los periódicos. Ahora, en cambio, pues apenas oímos hablar del gobierno griego y de todo lo que está sucediendo allí. Quizá porque no esté sucediendo nada especialmente grave. Ya sabéis aquello de no news, good news. Si no hay noticias, es que son buenas noticias. Luego, a partir de esa locura, vino el ajuste, que fue en varios episodios entre los años 2010 y 2013. Eso o la expulsión a las tinieblas exteriores. Pues en un país como el nuestro, un país con casi 10 millones de pensionistas y más de 3 millones de empleados públicos, a quienes les gusta cobrar en euros, es más, exigen cobrar en euros, no se les podría pagar la pensión o liquidar el salario a los funcionarios en vales o en, en neopesetas, no las aceptarían, por supuesto. Pues un país así no puede permitirse ser arrojado a las tinieblas. Simplemente, esto es una cosa que en Grecia lo pudieron ver. Un gobierno similar al que tenemos nosotros ahora, allá por el año 2015. El radicalismo justiciero de los ministros de Podemos es pura fanfarria para consumo de los militantes más entregados. Pero no puede ir mucho más allá. Esa es la realidad. Deberían mirarse en el espejo de Tsipras, a quien tanto admiraban en su momento. Y buscaban su compañía. En 2015 todavía ni Pablo Iglesias ni ninguno de sus ministros era todavía diputado y les gustaba viajar a Atenas y hacerse fotografías en los mítines con Tsipras. Pues Tsipras, con una mayoría parlamentaria mucho más sólida, ganó 2 elecciones seguidas aquel año, las de enero de 2015 y las de septiembre. Tuvo al final que aplicar, al final casi desde el principio, aplicar un draconiano paquete de ajuste tras una pataleta inicial, recordémosla, que condujo al país a un corralito de 15 días, allá por el verano de 2015, el mes de julio. Cabría preguntarse si el ejecutivo de coalición que tenemos forzará tanto la máquina. Pues la verdad es que no lo sabemos, pero es posible que lo haga, que fuerce la máquina lo más que pueda. Cualquier cosa con tal de no apearse de la burra, hasta que sea demasiado tarde. Para eso necesitarán algo más que una crisis económica galopante. Les hará falta un poquito más. Habrán de combinar esta crisis con una crisis política que justifique ciertos desmanes. Pero todo está condicionado a que el Estado pueda seguir liquidando sus pagos en euros, y no hay mucho más, y a que los actuales equilibrios electorales se mantengan. Y los equilibrios electorales son cualquier cosa menos estables, como sabe todo el mundo. En el momento en el que lo primero sea imposible, es decir, realizar sus pagos en euros, el juego se habrá terminado. Respecto a lo segundo, el electorado es voluble. En 2008, cuando el PSOE obtuvo más de 11 millones de votos, nadie hubiese imaginado que 3 años más tarde, 3 años y medio más tarde, rebasaría por los pelos los 7 millones. Lo mismo puede decirse del triunfante Partido Popular de Mariano Rajoy, que pasó de 10.800.000 votos en 2011 a 7.200.000 4 años más tarde. Se consiguió mantener el poder de puro milagro. Y le sacaron de ahí, un poco después, un par de años después. En política la ventaja, que nunca es definitiva. Las crisis económicas suelen actuar como un catalizador para los cambios de gobierno, pero antes de eso se agudizan las crisis per se, las crisis políticas. Eso es lo que Sánchez tiene por delante, por mucho que se empeñe en confiar su suerte pues a un relato repetitivo y hasta cierto punto estomagante, según están las cosas, cuyo efecto es cada vez menor. Lo que tenemos ahora mismo no es más que un anticipo de lo que está por venir. Por más que en Moncloa se sientan superhombres con un control absoluto de todo lo que les rodea,
Lo cierto es que no es así. La capacidad para invertir la tendencia económica de un gobierno es muy limitada, limitadísima. Podrían contener parte de la sangría bajando impuestos y limitando el gasto, pero están haciendo justo lo contrario. Como les sucede a todos los que están al mando, se creen eternos y esa misma podría ser su perdición. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con una buena noticia mierder que nos trae Jaume desde Barcelona. Hola Fernando, enhorabuena por tu programa. Quería colaborar hoy trayendo la noticia mierder del día desde Barcelona. Y no es otra que en el Museo de Historia de Cataluña han recibido, a modo de objeto histórico, la pancarta por la que fue inhabilitado Quim Torra. La pancarta la ha traído el mismo Quim Torra, dándole así pues el valor de objeto histórico de Cataluña. Y bueno, no han perdido la ocasión de pues realizar un pequeño homenaje a la pancarta y colocarla en un salón para su futura exposición. No sé si esto puede considerarse un objeto histórico, si alguien puede atribuirle un valor a esta pancarta, o si ha tenido alguna, no sé, algún significado. Creo que aquello que es histórico, imagino que se decide más en un futuro, o se ve más claro en un futuro, y bueno, imagino que nos tenemos que acostumbrar a este tipo de noticias mierder por aquí. Un saludo y que vaya todo perfecto. Los políticos catalanes, Jaume, son muy dados a este tipo de españoladas. Dicho sea con perdón, pero es que es la cruda realidad. Son españoladas muy berlanguianas. Estos tipos son de un tiempo a esta parte, son muy intensos y muy solemnes y carecen por completo de sentido del ridículo. Vamos, Torra sería perfecto para una de estas comedias de Berlanga. Es una pena que se muriese este hombre. Por ahí está en la España actual, lo que le daría de sí. Torra es que no debe andar muy bien de la azotea este hombre, y a los escritos del mismo hombre me remito. Está convencido de que es un personaje histórico y que las generaciones venideras le recordarán con estatuas y avenidas. Le pondrán su nombre a glorietas en Barcelona, en Gerona y por ahí. Porque Torra, a diferencia de Artur Mas o de Carles Puigdemont, no es el clásico vividor que se ha dedicado a la política toda su vida, que no ha tenido otra ocupación. Torra es un tipo que tenía un oficio y tenía un empleo bien remunerado. Llegó a ser directivo de una empresa en Suiza, caray. Y lo dejó todo para politiquear con lo de la independencia. Pertenece a esa clase de políticos iluminados que es tan peligrosa porque son tipos que no están ahí por dinero o porque no tengan donde caerse muertos, sino porque se sienten llamados algo así como, no sé, una misión histórica de trascendental importancia. Y estos tipos son necesariamente peligrosos. Solo un tipo así podría, pues esto que nos acabas de contar, plantarse con una pancarta en un museo y entregarla como si se tratase de una reliquia. Bien, vamos a seguir con Aitor, que es de Madrid y que nos habla del nuevo hospital que ha inaugurado Isabel Díaz Ayuso. Te mando este audio para comentar el asunto del tema del hospital de Isabel Díaz Ayuso, que se llamaba Hospital Enfermera Isabel Zendal, porque ha recibido muchas críticas sobre si era necesario, si no era necesario, y sin entrar en consideraciones de si se ha abierto por oportunismo político o no. Yo sí que creo que es una buena medida, porque la crítica que se le hace es que realmente lo que había que haber hecho es destinar esos 100 millones de euros que ha costado a la atención primaria. Pero lo cierto es que por mucho que refuerces la atención primaria en una situación de transmisión comunitaria como la que hemos vivido en Madrid y se ha vivido en todas las regiones en España, la atención primaria llega un momento que tampoco llega. Es decir, los rastreadores ya se ven saturados y superados por el número de casos, no son capaces de hacer trazabilidad en absoluto, y el número de casos aumenta exponencialmente. Entonces lo que va ocurriendo es que los casos ya no son casos que se pueden llevar en un centro de atención primaria, que ya se han detectado, pero que se van empeorando y acaban en hospitales. Y muchos de esos casos, muchos no, un porcentaje muy pequeño en realidad, pero un porcentaje significativo de esos casos acaba necesitando hospitalización e incluso pues ingreso en unidades de cuidados intensivos. El problema con tratar esos casos en un hospital
normal a los que acudimos habitualmente es que suelen estar ya a un límite, a un volumen de trabajo muy alto, y eso conlleva que haya que reasignar zonas, separar a zonas limpias de zonas sucias, retrasar operaciones, con lo cual hay unos efectos en cascada sobre la propia dinámica de esos hospitales que se van acumulando y que perjudican a la salud de otros pacientes que no tienen COVID. Incluso se ha dado el caso de que pacientes que han llegado a hospitales sin COVID han fallecido por COVID. Por desgracia, a un primo mío le ocurrió esto, estaba muy mal ya por un tema previo, ¿no? Pero cogió el COVID en el hospital. Entonces yo creo que tener un hospital solo para infectados por COVID o por cualquier otra pandemia que pueda venir en el futuro sí que ayuda a la hora de contener un poco esos picos, porque al final estamos separando bastante bien a los casos afectados, llevándolos a un sitio seguro, donde además va a haber más médicos especializados en cómo tratar ese tipo de patologías o de ese tipo de epidemias, y sí que puede ayudar. La única pega, pues quizás sí ha llegado tarde, ¿no? Si no se tenía que haber empezado a construir pues desde la primera ola, y para que hubiera estado ya operativo en esta segunda ola. Bueno, esperemos que no haya una tercera, que la vacuna llegue rápido, que parece que va a ser así. Pero yo creo que en definitiva, si no es para ahora, sí que tener ese circuito alternativo pues puede ser importante. Además, bueno, sí que me gustaría también conocer la opinión de Pizarro, que para eso es médico, y bueno, y quizá Andrea Martos, no sé cómo lo vean, que no es un tema más médico, ¿no? que científico de epidemiología, vamos, de virología. Pero bueno, me gustaría también conocer su opinión y la de algunos contraescuchas. Un saludo a todos. Con esto del hospital de Valdebebas se está dando un sectarismo atroz, según he podido ver en algunos medios y por la propia televisión. A ver, apliquemos un poco de sentido común, caray. Que construyan un nuevo hospital nunca es una mala noticia, ya sea público o privado. Caray, un hospital es un equipamiento importante en cualquier ciudad, que un equipamiento que queda ahí y que podrá ser utilizado durante décadas. Caray, en Madrid está lleno de hospitales antiguos, que Dios sabe cuándo los construyeron. Porque esto no hay que leerlo en clave coyuntural, como se está haciendo. Que si va a ser más o menos necesario en los próximos 2 o 3 meses. Hay que leerlo en clave estructural. Si lo miramos a 3 meses vista o a 4 meses vista, pues la verdad es que no tendría mucho sentido construir un hospital y gastarse no ya 100 millones de euros, que lo han rebautizado esa cantidad como un Zendal, por cierto, sino 1 millón de euros ya sería mucho dinero para algo que va a durar 3 meses. Pero es que eso implicaría, evidentemente, si no se fuese a utilizar, pues implicaría que la infraestructura quedase vacía y sin uso. Sería tirar el dinero. Como sucede, por ejemplo, pues con muchas instalaciones deportivas para las Olimpiadas. Pero un hospital en un barrio nuevo, como es Valdebebas, en una ciudad que crece y cuya población mayor de 65 años, que es la que más uso hace del sistema sanitario, esta población también crecerá, como es lógico. Pues un hospital así se seguirá usando en los años venideros. Seguramente Díaz Ayuso lo hizo con intención de apuntarse un tanto político, eso sin duda, pero la infraestructura en sí misma merece la pena y seguirá ahí. Es como cuando hacen una nueva línea de metro, que en Madrid tradicionalmente siempre los políticos han hecho, por eso la ciudad tiene un metro más grande que el de París, caray. Porque los políticos se han valido mucho del metro a lo largo de los años. Vamos a hacer una nueva línea, más estaciones, etcétera, con intención política. El político que la promueve, pues lo que le interesa es, él jamás se va a subir en el metro, pero le interesa cortar la cinta inaugural y hacerse las oportunas fotos ahí en televisión, preferiblemente a un mes de las elecciones, pero es que luego la línea queda ahí. Sí que esto del Isabel Zendal, pues, ¿qué quieres que te diga, Aitor? Creo que no hay que valorarlo tanto a corto plazo, que ahí sí habría algo de debate, pero al tratarse de un hospital, es decir, la naturaleza misma de esa infraestructura, pues hay que mirarlo a largo plazo. No sé qué te dirán Pizarro y Andrea, pero vamos, Pizarro sabe de lo que habla cuando habla de hospitales porque trabaja en uno, así que creo que su opinión nos va a ser especialmente útil a todos. Bien, vamos a seguir ahora con Elena de Barcelona, que quiere hacer unos matices sobre cambio climático. En primer lugar, felicitarte por tus programas, agradecerte la información objetiva y veraz, que escasea mucho, y por compartir tus conocimientos, que son muy interesantes. Con respecto a la contra que hiciste sobre el veganismo y el cambio climático, quería decir concretamente sobre el segundo punto
que me quedé sorprendida al escuchar que solo expusiste que el cambio climático se debe a causas naturales. Y pienso que faltó exponer que también se debe a la acción del hombre, porque así lo reconocen la mayoría de los científicos, según tengo entendido. El impacto humano sobre el medio ambiente es un hecho, que trae como consecuencias la contaminación del aire, del agua, la deforestación, la alteración de la capa de ozono, la pérdida de biodiversidad, etc. Aunque las grandes medidas las deben tomar los gobernantes y empresarios, cada uno de nosotros podemos y deberíamos contribuir a la causa. Seguramente mucha gente no sabe cosas como que las colillas en las playas ocupan el primer puesto en el ranking de residuos en las costas, que tardan hasta 10 años en degradarse y que desprenden metales contaminantes. Que las pilas que mucha gente tira a la basura contienen mercurio, uno de los metales más tóxicos del mundo, que tardan entre 500 y 1000 años en desaparecer, y que una sola de estas baterías puede contaminar hasta 3000 litros de agua. Que las mallas de los packs de latas, si llegan al mar, provocan en los peces y tortugas mutilaciones, malformaciones y hasta la muerte. Y estos son solo algunos ejemplos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues reciclar los diferentes residuos, recoger el aceite y llevarlo a los puntos de recogida, no malgastar el agua, la energía, la electricidad, comprar bombillas de LED, poner la calefacción no muy alta, entre 18 y 21 grados, comprar electrodomésticos con la letra A, que hacen un uso muy eficiente de la energía, no utilizar aerosoles, utilizar el automóvil particular lo menos posible, ya que es el responsable del 10% de las emisiones de CO2. En definitiva, coger buenos hábitos que ayudarán a conservar el planeta y nuestra salud. Bueno, nada más. Buenos días. Pues sí, Elena, el impacto sobre el medio ambiente, claro que es un hecho, solo faltaba, eso no hay más que estar en el mundo y tener ojos en la cara para verlo. A veces ese impacto es positivo y otras veces es negativo. Es negativo en aspectos tales, pues qué sé yo, están a la vista o al olfato, como la contaminación atmosférica, la deforestación, el envenenamiento de los ríos o de los suelos, en fin, los conocemos bien. Ese impacto debe aminorarse en todo lo que se pueda. Y si es posible, pues revertir el impacto en sí, porque del mismo modo que existe deforestación, también existe reforestación. España es un país claro, un ejemplo de reforestación. España tiene un 30% más de bosque hoy que hace 30 años. Así que desde 1990 ha crecido en buena medida por la despoblación, es decir, ciertas zonas del país. La tierra se ha quedado sin cultivar y el bosque ha vuelto donde estaba, y otras veces por el empeño de los propios españoles de llenar el país de árboles. Cualquier ciudad, la que cojas, es lo mismo. Barcelona, Madrid, Zaragoza, la que quieras. Valladolid, Sevilla, tienen en sus alrededores y por supuesto en su interior muchos más árboles y muchas más zonas verdes de las que había en el año 1900, no digamos ya por supuesto en el año 1800, cuando las ciudades se construían de madera y el único combustible disponible para calentarse y cocinar era la propia madera. Respecto al otro, respecto a lo que comentas del cambio climático, a ver, eso es que no sabemos todavía si el próximo cambio climático, significativo quiero decir, y perceptible, se deberá a la acción del hombre o será natural, o vendrán ambas juntas. Por ahora las predicciones hechas hace 15 o 20 años han fallado. No se han fundido los casquetes polares, tal y como decían, no padecemos sequías asfixiantes y sigue nevando en invierno. En España operan hoy las mismas estaciones de esquí que hace 20 años. Bueno, me equivoco, las mismas no, opera una más. Hace unos 10 años, creo, una cosa así, abrió una nueva estación en el lado asturiano de San Isidro, en la cordillera cantábrica. Fuentes de Invierno se llama. Bien, pues esta estación toda está por debajo de los 2000 metros de altitud. Cuando hace solo unos años, creo que allá por 2010, una cosa así, decían que para 2018 no caería nieve por debajo de los 2000 metros. Ni que decir tiene que estas estaciones abren todos los inviernos, tienen inviernos peores, inviernos mejores, pero vamos, siguen siendo negocios.
Así que todas esas amenazas que nos hacían en el año 2000, 2005, 2010, es que no se han cumplido. Que haya subido la temperatura global, no lo dudo, pero no ha subido lo suficiente como para provocar un cambio climático dramático, como sí sucedió en otras épocas. Es posible que estos cambios se vayan produciendo lentamente, es una posibilidad que esté ahí, que no lo veamos en nuestra generación, sino que se vea dentro de 3 generaciones. Yo soy el primer partidario de cuidar el medio ambiente porque en la medida de mis posibilidades lo hago. A ver, en lo relativo a lo que yo me preocupo por el medio ambiente, soy partidario del reciclaje y de cuidar el medio en todos los aspectos. Caray, yo soy el primero que separo mi basura para reciclar y que si tengo, qué sé yo, pilas o productos electrónicos, los acerco al punto limpio de mi distrito. De hecho, estuve hace no mucho. Hace unos días me acerqué porque tenía una impresora fotográfica que estaba ya medio rota y había comprado una nueva y me acerqué para llevarla allí. Me tuve que hacer 2 o 3 kilómetros en la bicicleta para llevarla, pero es que sé que esto está lleno de una cantidad de metales, muchos de ellos son contaminantes y además en esto no solo veo motivaciones ecológicas, sino también económicas. El reciclaje es bueno porque supone hacer minería, es decir, todo el oro y la cantidad de metales nobles que incorpora un aparato electrónico son metales que no tendrán que extraerse, no tendrán que importarse, no tendrán que procesarse. Así que es un buen hábito propio de países civilizados que hagamos cosas como el reciclaje. Pero bueno, vamos a ir terminando, vamos con Pizarro, que nos habla de lo que está sucediendo en Irán, que os contaba ayer aquí. Las intenciones iraníes, israelíes y saudíes no son secretas. Las estadounidenses son volubles. El programa nuclear de defensa iraní es secreto, la inteligencia israelí es secreta y el apoyo económico saudí es secreto. El físico iraní muerto no es secreto y que esto es un suma y sigue tampoco. Que en Oriente Medio se quieren exterminar es triste e impresionante. Que no puedan hacerlo materialmente es un alivio. Y que los Estados Unidos tengan intereses políticos pero no dependencia energética en la zona es una salvaguarda para que puedan, si quieren, no enfangarse del todo y con ello no enfangarlo todo. Como siempre en Oriente Medio, futuro incierto y odio desmedido a Vizor. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, terminamos la contra de hoy, la contracrónica de hoy. Mañana hay contrahistoria y os anuncio que tendremos a Alberto Garín en el estudio. No digo más. El tema es un tema que lleváis pidiendo desde hace tiempo, no os lo digo, para animaros a escucharlo y espero que os guste. Así que nos escuchamos mañana con Alberto. Hasta mañana, amigos.